Buenas tardes. Nosotros vamos a presentar nuestro proyecto, que es un extractor de datos. Durante este video vamos a ver algunos temas importantes del proyecto. Primero daremos una introducción del proyecto. Después veremos la arquitectura general. Pasando a esto, veremos las fases del proyecto. En la fase 1 veremos un poco del análisis funcional del sistema. En la fase 2 veremos la estructura de la base de datos. Después, en la fase 3, vamos a ver paquetes, clases y estructuras. En la fase 4 veremos codificación y algunos bloques importantes. Y por último, en la fase 5, veremos el funcionamiento y algunos ejemplos con imágenes. Y al finalizar estos temas, haremos algunas retroalimentaciones. En este video vamos a presentar nuestro proyecto, que se llama Aplicación Web Extractora de Datos Estructurados desde Imágenes con IA. El objetivo de este sistema que presentamos es permitir que un usuario pueda adjuntar una imagen de un documento y que la página logre extraer información estructurada utilizando inteligencia artificial. Esta página web está desarrollada con React en el frontend, Node.js con Express en el backend y MySQL como base de datos. Además, utiliza tecnologías como SQLize, Muller y ECMAScript 6. Nuestro sistema se divide en tres secciones principales. Primero tenemos la parte del frontend desarrollado con React. El frontend se encargará de la interacción con el usuario. Después tenemos el backend desarrollado con Node.js con Express, que maneja la lógica, autenticación, la subida de imágenes y el procesamiento. Y por último tenemos la base de datos con MySQL, en donde se almacenan los usuarios, credenciales cifradas y los resultados de las extracciones. Para comenzar, se realizó un análisis funcional del sistema mediante un diagrama de casos de uso, con el objetivo de identificar las interacciones principales entre el usuario y la aplicación. El actor principal del sistema es el usuario, quien debe autenticarse para poder utilizar las funcionalidades del sistema. Los principales casos de uso del sistema son los siguientes: registrarse. El usuario puede crear una cuenta proporcionando sus datos. Iniciar sesión. El usuario se autentica para acceder al sistema. Subir imagen. El usuario carga una imagen que será procesada. Extraer información. La imagen se procesa mediante OCR para obtener datos. Guardar extracción. La información se almacena en la base de datos. Y por último, consultar historial. El usuario puede visualizar las extracciones realizadas anteriormente. La lógica general del sistema tiene el siguiente flujo: primero la autenticación, luego la carga de imagen, luego el procesamiento, luego el almacenamiento y por último la consulta. Fase 2, la cual es la estructura de la base de datos. Para el almacenamiento de la información utilizamos una base de datos relacional MySQL. Esta está estructurada para garantizar la integridad y consistencia de los datos. Tiene dos tablas principales: Users, el cual almacena la información de los usuarios del sistema. Esta tiene como campos ID, que sería la clave primaria, Username, Password Hash, Role y CreateDat. En las contraseñas se almacenan mediante hash, lo que nos garantiza tener mayor seguridad. Y nuestra segunda tabla es Extractions, la cual almacena las extracciones realizadas por cada usuario y tiene como campos ID, User ID, data extraída y CreateDat. En esta base de datos existe una relación 1 a muchos, en donde el usuario puede tener múltiples extracciones, lo que nos permite llevar un historial por usuario. Como se mencionaba anteriormente, en la fase 3, paquetes, clases y estructura, el proyecto se organizó siguiendo una arquitectura cliente-servidor y dividiendo el sistema en dos grandes módulos, el del frontend y el del backend, con el objetivo de separar las responsabilidades y facilitar la mantenibilidad y escalabilidad del sistema. La estructura del frontend fue desarrollada utilizando JavaScript, React y Webpack. Se usaron algunos componentes funcionales que controlan el flujo de la aplicación y la interacción del usuario.
Los principales componentes usados en el frontend fueron el login. Este permite al usuario ingresar sus credenciales, register, que gestiona el registro de nuevos usuarios, y dashboard. Este es la interfaz principal donde el usuario puede visualizar y gestionar la información procesada. Cada componente se encarga de renderizar la interfaz gráfica, capturar eventos del usuario y comunicarse con el backend mediante peticiones HTTP. Por su parte, en el backend, el cual fue desarrollado con Node.js y Express, los paquetes principales son config, el cual contiene la configuración de la base de datos, models. En este se encuentra la definición de los modelos que representan las tablas de la base de datos, routes, el cual tiene la definición de las rutas y los endpoints del sistema. Y finalmente aplicación.js. Este es el archivo principal, inicializa el servidor y registra los middleware. Durante la fase 4, la cual se encargó de la codificación, se implementó la lógica completa del sistema, integrando la base de datos, la autenticación y el procesamiento OCR a través del manejo de rutas. A continuación, vamos a explicar un poco sobre cuál es el funcionamiento de algunos de los archivos más importantes del sistema. Vamos a explicar brevemente qué hace cada archivo dentro del sistema. Vamos a iniciar con la parte del backend y el primer módulo config. En este módulo se encuentra el archivo database.js, el cual se encarga de la conexión a la base de datos. Este archivo crea y exporta la conexión principal a MySQL usando SQLize. Permite que todo el backend acceda a la base de datos para guardar usuarios y extracciones OCR. Dentro del módulo Models, contamos con el archivo extracción.js. En este archivo se encarga principalmente del modelo de extracciones OCR. Define el modelo extraction, que representa la tabla donde se almacena el texto extraído de las imágenes. Cada registro guarda el resultado del OCR y permite listar o eliminar extracciones. Dentro de este mismo módulo tenemos el archivo user.js, cuya función principal es el modelo de usuarios. Define el modelo user. Este modelo almacena el correo electrónico único y la contraseña del usuario. Esta es la base del sistema de autenticación del registro y el login. Por otro lado, en el módulo routes contamos con 3 archivos. El primero es out.routes.js. Su función principal es la autenticación dentro del registro y el login. Este archivo maneja las rutas post para el registro y login para validar las credenciales. En este archivo se controla el acceso al sistema verificando el email y la contraseña contra la base de datos. También tenemos el archivo extracciones.routes.js. En este archivo se gestiona el historial OCR. Se definen las rutas para obtener todas las extracciones guardadas y para eliminar una extracción en específico. Permite al usuario visualizar y administrar el historial de textos extraídos. Finalmente, como último archivo de este módulo, tenemos ocr.routes.js. La función de este código es el procesamiento de imágenes OCR. Este archivo recibe una imagen desde el frontend, usa tesseract.js para extraer el texto y guarda el texto en la base de datos. Es el núcleo funcional del sistema y aquí se realiza el reconocimiento óptico de caracteres. Por otro lado, como último archivo del backend, tenemos aplicación.js. Esta es la parte en la que se inicializa el servidor. Este es el archivo principal del backend, ya que configura Express, registra middleware, define las rutas del sistema y sincroniza la base de datos, además de iniciar el servidor en el puerto 8080.
Este básicamente es el punto de arranque del backend. Ahora vamos a ir para la parte del frontend, en el cual contamos con el módulo Components. El primer archivo de este módulo es app.js. La función de este archivo es controlar el flujo del frontend. Administra qué vista se muestra, el registro, el login o el dashboard, que es donde se llevan a cabo todas las consultas de las extracciones y el proceso mediante el cual se obtiene la información de las imágenes. Aquí se controla la navegación de la aplicación usando el estado. A continuación tenemos el archivo dashboard, que de hecho es el más largo y se encarga del panel principal del usuario. Desde aquí el usuario puede subir imágenes, ejecutar OCR, ver el historial, eliminar extracciones y cerrar sesión. Esta es la interfaz central del sistema una vez que se inicia sesión. Por otro lado tenemos el archivo login.js. En este archivo se inicia sesión y se permite al usuario ingresar su email y su contraseña. Se envían los datos al backend y se accede al sistema si las credenciales son correctas. Esta parte conecta el frontend con la ruta de la API OutLogin. También tenemos el archivo register.js y este se encarga del registro de usuarios. Como mencionábamos con el anterior, en este archivo es donde se crean nuevas cuentas, se validan los errores y se redirige automáticamente al login tras un registro exitoso. Y finalmente contamos con main.js, el cual es el punto de entrada del frontend. Este archivo renderiza la aplicación React, inyecta el componente app en el DOM y carga Bootstrap. Este es el inicio de toda la interfaz gráfica. Continuando con la aplicación web, podemos encontrar este sencillo diseño de registro, el cual, al acceder un usuario, en este caso será admin, ya que es el nombre de usuario que se pide en el proyecto en los requerimientos. Ponemos admin y la contraseña será 1234, que igual es la contraseña que se requirió para el proyecto. Ok, nos registraremos. Aquí, como yo ya me había registrado, esto confirma la persistencia de datos de la aplicación, ya que guarda a los usuarios en una base de datos y hace una autenticación para ver si el usuario efectivamente ya existe. Como en este caso ya tengo este usuario creado, me iré a la parte de login. Le daré entrar. Bueno, una vez entrado a nuestra aplicación, podemos mostrar este dashboard, en el cual podemos hacer varias operaciones CRUD de lo que se pidió en nuestro programa de tipo OCR. Una de las funcionalidades es seleccionar el archivo que está cargado en nuestra computadora. Lo cargamos de la computadora a la aplicación. Como comentario, es importante notar que el OCR solamente funciona para formatos digitales. Intentamos hacer pruebas con textos escritos hechos a mano, pero no lo detectaba. Una de nuestras principales teorías es debido a la API de Google. Bueno, procedemos a seleccionar el archivo. Seleccionamos un archivo que contenga texto como este de aquí. Ok, ahora podemos extraer la información. Una vez extraída la información, se guardará en un historial de los
de las acciones que realiza el usuario. Procesa la imagen y extrae el contenido. Aquí podemos ver perfectamente el texto que se extrajo. Todo esto lo guarda en la base de datos. Si nosotros nos regresamos al login y queremos volver a registrarnos, el usuario debe de mantener esa persistencia de los datos. Igual, como comentario, la aplicación se encuentra corriendo, se encuentra en el puerto 8080 como otro de los requerimientos del proyecto. Bueno, ingresamos nuevamente y tendríamos que ver en nuestro historial el registro de las acciones que hemos cometido. Bueno, como podemos ver aquí, efectivamente se ha guardado dicha información. Podemos volver a consultarlo o si también queremos podemos eliminarlo. Como podemos ver, todas estas funciones cumplen con el CRUD, el cual es create, que en este caso es seleccionar el archivo y extraer la información, read, que es el caso en el que nosotros podemos consultar nuestra información, es el historial. En set, realmente no podemos hacer ninguna modificación, ya que en nuestro programa no es necesario hacer una modificación de los textos ya guardados. Lo que sí podemos hacer es volver a crear un archivo nuevo. O si en dado caso el programa no registró alguna información por el OSR, pues podemos volver a cargar el mismo archivo para que esta vez lo haga de una forma correcta. Pero directamente no vamos a interactuar con ese registro en específico. Entonces, de la parte de update, para este caso del proyecto no es necesario. Y también tenemos la función de delete, que es borrar. Bueno, como ven también podemos cerrar sesión y pues esta sería la presentación de la aplicación. Con este proyecto se logró desarrollar una aplicación web funcional y completa capaz de extraer datos estructurados a partir de imágenes de documentos utilizando técnicas de inteligencia artificial y OCR, cumpliendo con el objetivo planteado desde la fase inicial. La arquitectura basada en frontend con React, backend con Node.js y Express y base de datos en MySQL permitió una separación clara de responsabilidades, facilitando la escalabilidad, el mantenimiento y la organización del sistema. La integración de herramientas como SQLize, Multer y JWT fortaleció aspectos clave como la persistencia de datos, la gestión de archivos y la seguridad en la autenticación. Finalmente, este proyecto evidencia la aplicación práctica de conocimientos de desarrollo web, base de datos, seguridad y uso de IA, sentando las bases para futuras mejoras como el soporte a más tipos de documentos, mayor precisión en la extracción de datos y una optimización del procesamiento, consolidándose como una solución útil y con alto potencial de crecimiento.